¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Comenzamos ya otro capítulo de Así Somos. Comenzamos y arrancamos la semana completa. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, Cami. Lunes 10 de diciembre, ya es la medianoche en Santiago de Chile. Tenemos arbolito de Navidad inaugurando la Mira. Así Somos. Bonito, con colores más fucsia, así como para alegrar un poquito este ambiente. Y también tenemos arbolito y tenemos algo muy importante, a alguien muy importante con mucha experiencia, también periodista y es amigo de la casa, ha estado anteriormente con nosotros, profesor de actualidad también, así que ahí anoten todo, vamos a hacer un quiz en cualquier momento. El otro Pino. El otro Pino, Cristian Pino, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Camila. Bien, pues echándolos de menos ahí con varias actividades de fin de año, pero haciéndonos un espacio en la agenda también para comentar los temas interesantes que vienen el día de hoy. Espectacular. Y se agradece muchísimo. Nos vamos a poner un poquitito más serios nomás, porque tiene que ver con el lado oscuro de la industria del chocolate. De eso es lo que vamos a hablar. El chocolate que se ve tan rico, que es un producto tan deseado a nivel mundial, pero lo cierto es que esta industria es un tremendo negocio, mueve millones y millones de luquitas en el mundo. Y no solamente eso, acá hay un secreto horroroso, horrible, escabroso, y que tiene que ver con la explotación infantil. La explotación de menores de edad. Como estamos viendo ahí un pequeño apoyo, por supuesto hay otras imágenes que hemos querido resguardar que me parece importante mencionar. Sin embargo, es una realidad que pasa en distintos países y no solamente los esclavizan, sino que muchas veces le quitan su propia libertad. Lama, tú tenés todos los detalles. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. Como vieron, Juan Andrés Zalpate no se encuentra con nosotros, por lo cual me toca tomar la posta a mí Lo hace hoy. muy bien, ¿eh? Y vamos a conversar como una buena conspiración como es esta, que tiene que ver con el mundo del chocolate. Hace 3 siglos se está comercializando el chocolate a nivel mundial. Es sin duda una fuente energética bastante rica. Algunos lo comen solamente por su exquisito sabor. Pero esconde una terrible realidad y se descubre una industria que lamentablemente trata de bajar todo lo que tenga que ver con los costos para poder, como muchas industrias, solamente dedicarse a ganar más. Todos sabemos que el chocolate tiene distintos beneficios, desde cosas para ayudar a las enfermedades cerebrovasculares y también hace muy bien para el corazón. Pero las 3 toneladas de chocolate que se producen anualmente tienen costos bastante altos y que tienen que ver directamente con la explotación infantil. Un tema que para nosotros en Chile es bastante ajeno, donde no se ve constantemente, donde los derechos de los niños se tratan de respetar, pero que lamentablemente las grandes potencias que se dedican a la fabricación del chocolate tienen que estar directamente ligadas a las granjas de donde se obtiene el cacao. Vamos a comenzar este tema revisando un testimonio de un conductor de buses, que aunque no me crean, el terminal de buses en África es el lugar donde terminan siendo todos estos niños llevados a trabajar sin ningún beneficio. Revisamos el testimonio y comentamos. Adisi san dimisen trafiki be abe dimisenu be bodongo do bon anw yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ gare kɔnɔna de ma yan san 12 san 13 san 14 musomaninw san 11 san 12 en 2006 la ne ye denmisɛnnin 132 de identifié cɛmanin 97 musomanin 35 2007 la 140 cɛmanin 99 musomanin 41. Como pudieron ver, este chofer de buses nos empieza a contar su experiencia, siempre tratando de resguardar y salvar la integridad y la inocencia de estos niños. Las cifras indican que entre el 60% son varones y el 40% son mujeres. Él hablaba de edad entre 12 y 14 años, incluso hasta los 16, pero se han descubierto algunas granjas en las cuales hay niños que tienen desde los 5 años ya están trabajando en este tipo de lugares, por lo cual el tema de la explotación infantil es bastante fuerte. ¿Sabes lo que yo encuentro más doloroso de todo esto? No solamente el trabajo infantil, ya que secuestran a niños para llevarlos a trabajar a estas plantaciones de chocolate, sino que de cacao, bien digo, sino que lo más doloroso es que las mismas familias los venden. Sí, en muchos casos sí. En otros casos los raptan. También, o sea, hay secuestro, pero también hay casos de familias que los venden porque lo sienten como la única posibilidad económica para ellos como familia vender un niño y para los niños ganarse unos pesos que, hay que decirlo, es nada y en condiciones deplorables que tú después vas a explicar, pero las mismas familias venden a sus hijos. Piensa que los países que están junto a los más grandes exportadores de cacao, que son Costa de Marfil y Ghana, está Mali, Burkina Faso. En Mali la pobreza alcanza el 36% y la gran mayoría de la población es menor de 15 años.
por lo cual créeme que no está nada difícil tomar un bus, llenarlo de niños, un traficante a cargo y entregarlo en las granjas de cacao que se encuentran, como dije anteriormente, en Ghana y Costa de Marfil. Pero ojo, hay un detalle. Uno tiende a pensar que estas cosas no pasan en nuestro continente, pero la cosa no es así, porque como el chocolate amargo, un amargo descubrimiento se hizo hace muy poco. Revisamos el titular y comentamos. Cerca de 8.000 niños trabajan en la industria del chocolate en Brasil. Brasil es uno de los grandes productores de cacao que se encuentra a nivel mundial. Creo que es entre el quinto y el séptimo lugar. Lo acompañan países como Ecuador, Colombia, incluso Perú, México, Camerún, Ghana, Costa de Marfil, los que nombré anteriormente. La situación en Brasil es bastante compleja porque se habla de 8.000 niños y que las autoridades y obviamente la industria chocolatera sabe que esto ocurre, pero también sabe que es la mejor forma de abaratar costos, porque cuando tú tienes trabajadores a los cuales no se les paga ningún sueldo, no sale ningún dinero desde ahí, créeme que la comercialización y las ganancias son mucho más amplias para estos chocolateros. Cristian. Hay un tema, yo estaba mirando estos chocolates que nos acompañan acá en la mesa y increíble que algo tan rico, tan sabroso, que produce tanto placer, se ha fabricado con el sufrimiento de personas. De hecho, es algo que realmente llega a llamar la atención y duele. Hay de los pocos esclavos realmente que hay en África que logrado escapar. Había uno que contando su experiencia, le preguntaban, ¿qué opinas tú de la gente que come chocolate? Y lo primero que dijo, yo nunca me he comido un chocolate. O sea, durante 10 años trabajé esclavizado y nunca he comido uno. Y segundo, quiero decirle a la gente que apoya esta industria, que compra chocolates, que no tiene nada de malo, pero finalmente cuando se comen cualquier barra de chocolate, cualquier cuadradito de chocolate como el que tenemos acá, te estás comiendo una parte de mí, de mi propia carne. Y ¿sabes qué? Es heavy lo que dice Cristiana, porque el chocolate es un alimento que llega a ser arquetípico. Está como en el inconsciente colectivo de toda la humanidad, como lo más rico que tú puedes tener, comerte un chocolate. No, y además, Jaime, y es como de luz y sombra, el disfrute y el dolor que hay detrás. Exacto. Es como la vida misma, la realidad, las dos caras de la moneda. No solamente están en estos productos así explícitamente como lo tenemos acá como ejemplo en el estudio, sino que también hay muchos productos de belleza, cremas exfoliantes. Hasta masajes, así digamos abundantes de chocolate, que se dan también con este tipo de producto tan popular y comercializado. Sabéis que es súper interesante lo que está diciendo Cami, y es cierto. Primero, el chocolate es un superalimento, efectivamente uno de los más comprobados antioxidantes. Por ende, explota mucho también la industria de la belleza, digamos, tanto femenina como masculina. Es un suple de la actividad sexual. Exacto. Se supone que justamente te despierta el placer. Por alguno, genera endorfina. Claro, pero no es que motive, sino que si la persona tiene poca actividad sexual, el chocolate suple perfectamente el tema, digamos. Entonces, cumple con muchos requisitos, digamos, desde lo psicológico, lo emocional y lo biológico también. Sin embargo, yo creo que hay una cosa que es re importante, que tú lo mencionabas un poco, Alfredo, recién, que tiene que ver con cómo se establecen ciertas economías y cómo se establecen también dinámicas de poder ocultas. Porque aquí estamos hablando de tráfico de niños. Sí. O sea, estamos hablando de tráfico. Sin duda. Estamos hablando de trata, por ende, de personas. Sí. Estamos estableciendo la idea de esclavitud, como muy bien presentó la Cami cuando partió el programa. En pleno siglo XXI, ojo, ya estamos en la segunda década del siglo XXI. Pero todavía hay altos niveles de esclavitud a nivel mundial. Muchísimo. Sí. Pero además estamos hablando, y esto fíjate que es bien importante porque tú mencionas Brasil, pero también, si tú lo piensas, nos toca de rebote. Nosotros no tenemos chocolate, pero no tenemos leyes que protejan la infancia de una manera realmente clara, como ocurre en otros países más desarrollados. Gente, niños trabajando perfectamente. Exactamente. Pidiendo cosas, no solamente los semáforos, haciendo trabajos derechamente. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir es que también hay algo que es re importante, y aquí quizás, Carla, tú puedes ayudarnos un poco, porque la concepción de infancia es una concepción bastante contemporánea. Sí. Y justamente la psicología es la que tiene la capacidad de establecer la idea de que la infancia es importante cuidarla, como también es importante la adolescencia, que es el trazo entre la infancia y la adultez. Pero que existen los derechos de los niños. Exactamente. Entonces, si tú te fijas, este problema o este tema es un tema que nos convoca a todos, que no va solamente desde el punto de vista del placer, nos convoca como papás, como personas, como ciudadanos del mundo y también como personas en Chile, digamos. Y imagínate tú, Jaime,
lo que tú dices es muy verdad. O sea, cuando nosotros somos niños, en nuestra infancia somos pizarras en blanco, somos Exacto. totalmente plásticos. Todo lo que nos pase en esa etapa van a ser experiencias que nos van a marcar para el resto de nuestra vida. Y cuando seamos adultos vamos a depender de esa infancia que Exacto. tuvimos. Imagínate en esos territorios, haber vivido lo que han vivido, lo que significa después para cuando son grandes. Y lo más fuerte de todo es que ellos basan su economía, porque viven bajo la línea de la pobreza, salvándose a través de los niños, salvándose a través de la explotación, del maltrato, de la violencia, de la esclavitud, África para tiene salvar una economía. Muy O sea, poca es horroroso. regulación y China, ¿para qué decir también? Sí, por supuesto. Cuando nosotros deberíamos darle la oportunidad a los niños que son las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil puntualmente, Lama? Como decía anteriormente, hay un investigador que se llama Márquez Casara, que es el que ha estado denunciando toda esta situación. 8.000 niños en Brasil son los que fueron descubiertos en la industria del cacao, que son usados y explotados casi como forma de esclavitud para obtener todas estas semillas, porque cada una de estas vainas de cacao, al partirla, que la tienen que partir con un machete, que créeme que tampoco es lo más, Es muy peligroso, que hay. claro. Cortan los dedos, Traen pues. solamente 30 de estas semillas y para hacer una barra de chocolate como la conocemos se necesitan 300 o 600 de ellas, por lo cual créeme que bajar la mano de obra y bajar el costo que tiene sacar todo este cacao es lo que ayuda a la industria brasileña a poder seguir adelante y a enfrentar las distintas acusaciones que están viviendo. Por eso tenemos un testimonio de este mismo investigador para poder adentrarnos mucho más en este tema. Mira. Ellas, las procesadoras, consiguen un producto más barato cuando las familias usan a sus hijos en las etapas de cosecha y de la primera transformación del cacao, que se hace en la propia tierra, en la propiedad que es la fermentación. Al sacar estas semillas de cacao, les decía anteriormente, se parte esta vaina, Ya. se abre, viene la semilla de cacao con una pulpa alrededor. Esa pulpa, ese cacao, se deja fermentando, se tapa con un nylon. Y después de un día, creo que son 1 o 2 días, sacan las vainas, la pulpa ya está seca y tienen que pasar una semana al sol del trabajo de fermentación. Y desde ahí después se seleccionan las que cumplen con el requisito mínimo y las otras si no se venden posiblemente a un mercado negro para el chocolate de menor calidad. Las que compran la gran calidad son las que compran los sacos, están perfectamente seleccionadas. Como te decía anteriormente, Brasil es el 7º mayor productor de cacao en el mundo. Uno de los primeros en Latinoamérica, va a vender mucho eso. Y de los 8 estados que hay, el de Pará, al norte de Brasil, es el responsable del 49,3% del volumen total que se produce en ese país. Que créeme que no es nada de poco. Brasil, aparte de tener mucha tierra, ser un país grande, es el 5º mayor productor de cacao a nivel mundial. Mejor que lo empezó a explotar. La historia del chocolate es maravillosa, por lo menos acá en Sudamérica, cuando llega Hernán Cortés, Sí, claro. a Sí, toda la México, razón. Montezuma le ofrece una pieza de oro y chocolate, y ya se la tomaban chocolate. Sí, hacían un brebaje especial. Y se lo da como gran elemento, ¿cierto? Y no sé, a mí me maravilló, o sea, encontré maravillosa la historia del chocolate, pero bastante triste el derrotero que tuvo, en especial en África. Hay un documental que quiero recomendar que se llama El lado oscuro del chocolate. Está en YouTube con subtítulos para a la persona que le interese este tema. Mañana tenga la oportunidad también de verlo con más Exactamente. Y respecto a ese documental, revisamos el siguiente titular y seguimos conversando. La cara amarga del chocolate, la industria que esclaviza a 300.000 menores, aunque se habla a cifras a nivel mundial de 2 millones de niños o 1,8 millones de niños que están esclavizados por culpa de la industria del cacao. Lo que decía anteriormente Cristian, el documental El lado oscuro del chocolate, o en inglés como se le conoce, The Dark Side of the Chocolate, es del año 2010 y distintos investigadores lograron adentrarse en estas granjas, las cuales no es fácil ingresar, no es fácil poder entrar a estos lugares. Tuvieron que entrar con pasaportes falsos, cambiándose los nombres, con las cámaras escondidas, porque aunque no me crean los gobiernos que reciben un gran porcentaje de todo lo que producen el cacao, quieren proteger a los productores para que no haya ningún problema, ni mucho menos tengan que estar recibiendo todo tipo de querella y eso te quería preguntar, porque este tema que podría ser tan cercano, más que nada por el producto, sin embargo, en el proceso desde la cosecha hasta la fabricación de eso sí es un poco más lejano para nosotros, por las probabilidades, por las proporciones del producto. Y en ese sentido, yo decía, chuta, que ingenuo puede ser la pregunta de, ¿pero cómo se llega a esto? Pero realmente me lo cuestiono. Yo creo que yo no soy mamá, sin embargo, uno empatiza 100% con la vida de un niño de 10 años de edad, en donde la única posibilidad que ha tenido en la vida es
cortar con un machete un chocolate para poder producirlo y simplemente para poder vivir, porque lo único que le dan, me imagino, es hogar y con suerte una comida bien regularizada para ellos. Entonces, ¿cómo se llega a esto, Lama? ¿Realmente cuál es el marco que lo rodea? Porque me parece súper loco. Son muchas las ONG, incluso la UNICEF, los que siempre han tratado de desenmascarar a la industria del cacao. Como te decía anteriormente, es bastante difícil cuando te están poniendo siempre trabas, como te conté anteriormente el documental del lado oscuro del chocolate. Los mismos investigadores tienen que estar con nombres falsos, con cámaras escondidas, porque no es fácil el acceso, no dejan pasar a cualquiera para que descubra esta realidad de la cual ninguno se quiere hacer cargo. Mucho menos las chocolateras, que siempre se han defendido diciendo, perdóname, nosotros compramos el cacao, no tenemos idea cómo lo están produciendo, eso ya es harina de otro costal. Y de hecho, Lama, esto ya se ha transformado como en una mafia, porque si uno busca noticias, allá han llegado a matar periodistas, han desaparecido y han aparecido muertos periodistas que han entrado a investigar a estas plantas de cacao. Entonces ahora da terror ponerse a trabajar en esto, por eso entran todos de una forma engañosa, se cubren de otra forma. Investigadores privados. Porque los matan. Hagan el siguiente ejercicio, en una barra de chocolate búsquenle el origen. Nunca está. No está. Solamente eso. Claro. De hecho, las tres más grandes productoras de chocolate a nivel mundial jamás han querido revelar... Presente en Chile varias. Presente en Chile varias. Nunca han querido revelar de dónde obtienen el cacao. Se guardan eso como, casi como un secreto sumario. Pero hay un elemento que tú mencionabas también que no es menor, que es que finalmente los gobiernos están aliados con este tráfico, están aliados finalmente con esta mafia. Y eso yo creo que genera una situación muy compleja. El 60% de la industria, o sea, el 60% de la economía de algunos países en África tiene directa relación con la industria del chocolate. Desde ese punto de vista, es bien brutal, porque en definitiva se avala esta perversión, porque finalmente es una perversión, es algo que está girando la naturaleza, como bien decía la Cami, de un ser humano, de un niño, en pos de algo tremendo. Y como también mencionaba Carla en algún minuto, o sea, tú te das cuenta que ese niño finalmente, si logra sobrevivir a esto, porque esto hay algunos que logran sobrevivir, sí. Bueno, los que logran sobrevivir a esto también van a ser niños absolutamente distorsionados, agresivos probablemente, o de verdad con unas dinámicas traumáticas tremendas. Lo que pasa es que al momento de negarles la educación, termináis teniendo casi gente que es como si fuera un zombie, la cual se acostumbra a hacer este trabajo y entiende que en la vida no hay nada más. El 60% del chocolate que se produce a nivel mundial se produce en dos países, en Ghana y en Costa de Marfil, que son los grandes productores y los países que más conviven con el tráfico de niños. ¿A qué voy con esto? Burkina Faso y Mali, que son los países aledaños, como veíamos anteriormente en el video, el chofer de bus, en las terminales de buses donde terminan a estos niños, o los raptan o los compran a las familias, o simplemente se los llevan. Y como decía anteriormente, claro, en Mali la mitad de la población tiene menos de 15 años y el 36% de ellos están en situación de extrema pobreza. Por lo cual, créeme, cuando lamentablemente desaparece un niño que vive en esas condiciones, no va a haber mucha gente que lo esté reclamando. Los llevan al bus, ahí lo recibe alguien conocido como el traficante, que es el que se dedica a que ese niño logre pasar en un bus desde Mali a Costa de Marfil sin que haya revisiones mayores, y posteriormente lo venden a las pequeñas granjas de cacao que se encuentran en el gran sector de Costa de Marfil y Ghana. Un niño tiene un precio que lo vamos a comenzar en unos momentos más. Sí, mi querida Camila. Antes de eso, te contaba que la ONG y la UNICEF generalmente han hecho distintos reclamos contra la industria chocolatera desde incluso principios del año 90, y para eso revisamos el siguiente titular. 12.000 niños trabajan como esclavos en cultivos de cacao en Costa de Marfil. Según el informe de la Organización de Comercio Justo, hasta el año 2015 habían 12.000 niños trabajando como esclavos en las plantaciones de cacao, como dije anteriormente, en Costa de Marfil. La mayoría son obligados a trabajar en esto en jornadas de más de 12 horas y ninguno recibe remuneración por su trabajo. O sea, no es como que ellos están haciendo un esfuerzo por su familia y mandando la plata a... No, eso les dan dónde dormir, comer, claro, me imagino. No están así. Generalmente les dan plátano, que es lo más barato de conseguir, o avena, alguna avena mezclada con algo. Y un puré de maíz. Claro, un puré de maíz también, exactamente. Y eso es lo más barato que les pueden dar diariamente. Muchos no tienen las instalaciones básicas de higiene, por lo cual muchas veces no hay ni baños.
Y generalmente viven en donde sale el árbol, no me acuerdo cómo se llama, el cacateo, el árbol que saca el cacao, y generalmente tienen que descansar en esos mismos lugares. Incluso algunos que se escapan, porque créeme que una vida así no la quiere llevar nadie, los terminan encerrando la noche con llave, cosa de que al día siguiente les abren, los sacan a trabajar, los vuelven a encerrar y los cierran, en jornadas que van de las 10 a las 12 horas diarias. Y no duermen ni en camas, No, duermen en unas placas de madera y siempre expuestos, porque con estos machetes casi todos tú les ves las manos y tienen todos los dedos cortados, Claro, rotos, obvio. pedazos de menos, Claro. y usan también motosierras para tirar abajo árboles, los niñitos chicos. Cuando tienen que abrir un poco de la Y selva. se- Ahora, hay un detalle, como dice la Carla. Muchas veces árbol de cacao se llama, discúlpenme. Era pero mucho más esto- fácil lo que tú Sí, vienes. claro. Lo que pasa es que lo escuché en una cuestión centroamericana. Bueno, pero el punto es lo que dice la Carla es real. Muchas veces se ha acusado de que posiblemente los que están esclavizando a todos estos niños son los culpables de castigarlos, de hacerles ciertos daños físicos. Claro. Y la verdad es que no va a ir. Van las malas condiciones de trabajo Claro, que tienen. claro. El machete es un machete que obviamente está oxidado. No, ellos no tienen guantes de trabajo que les brinden cierta seguridad. En algunos campos de cacao se usan distintos químicos, como todos Sí. sabemos, en África hay bastantes insectos, para evitar de que se vayan comiendo el árbol y matando el fruto, les hacen rociar y fumigar estas zonas, pero sin una mascarilla, protección. sin ninguna cosa que los pueda proteger y los pueda ayudar a llevar a cabo este trabajo, por lo cual la herida y los mayugones, los cortes, los cicatrices que tienen que ver directamente con las herramientas que tienen para hacer este esclavizante trabajo. ¿Tú te das tremendo. cuenta? Perdón, Cristian, por favor. No, antes solamente, Jaime, decir que es un tremendo tema. Yo estaba pensando cuando hablaba Lama, y acá hay un tema que también pasa por nosotros como sociedad, y yo quiero felicitar al equipo, no solamente a ustedes, sino que al equipo editorial también, por poner este tema en pauta. Y fíjense que a nadie le importa África. No. A nadie le Da lo importa mismo. África. Yo le hago En un Chile. desafío a cualquier persona que esté en la pantalla ahora mirando la televisión, ¿quién está en condiciones de señalar en el mapa dónde está Burkina Faso? ¿Dónde está Costa de Marfil? Exacto. Ghana. ¿Qué tanto nos importa África? Pero tú sabes que ahí, Cristian, qué buen punto acabas de tocar, ¿ah? Porque fíjate que África es uno de los continentes más importantes a nivel mundial y sí le importa a Europa. A Europa, sí. Muchísimo. Y hay De hecho, organizaciones en y sí le Chile, importa a Estados Unidos. y hay Europa consume la mitad del chocolate Por que se produce conveniencia. anualmente todo el año. Por supuesto. ¿Cuánto nos importa África? Lo que importa, lo que compra. Exactamente. Eso le importa al mundo. A ver, es que yo creo que ahí tú acabas de dar una clave que es fundamental y que si tú te fijas, cruza esta conversación, que tiene que ver con la dinámica económica. A Europa y a Estados Unidos evidentemente les importa África porque es el continente donde ellos pueden establecer y desarrollar Negocios. estrategias y negocios brutales justamente a costa de la población. O sea, hay países en África, hay tribus en África que literalmente se las está matando. O sea, literalmente. Y eso es cosa que tú te metas a la Deutsche Welle, a la BBC, a CNN, que tienen programas especiales de África. No es lo que pasa lamentablemente en nuestro país. Nuestro país no tiene conciencia de África. Sin embargo, Muy lejano. exactamente, pero no estamos tan lejanos. No. Porque tú acabas de decir algo súper importante, pues, Cristian. No estamos nada lejanos. Consumimos chocolate, consumimos miles de cosas relacionadas con el mundo africano. El tema del café. Claro. O sea, no estamos nada lejanos. Y además no Hay estamos lejanos por una cuestión real, Solo digamos. para concluir, organizaciones chilenas, África Solidaria, Sí, tienes toda la razón. que manda estudiantes chilenos a Somalia, a Burkina Faso, a Ghana, a hacer trabajos voluntarios, Pero, así que bien por ellos también ¿sabes lo que- de tener esa conexión. Yo encuentro más cuestionable lo que dices tú, Jaime, lo mismo que hablamos, que hoy día nos creemos súper evolucionados en términos de estaba conciencia, pensando lo mismo. de que estamos súper preocupados de la infancia, de que ahora respetamos a los niños, de que les respetamos sus derechos. Ya no es normal pegarle a los niños como antes, se les respeta su gusto, su vocación a la hora de estudiar, de elegir una carrera, qué sé yo. Y no nos preocupa ver esto en África, y mañana te aseguro que mucha de la gente que está viendo esto ahora va a comprar chocolate Pero por supuesto. y se van a comer el chocolate y les va a dar lo mismo investigar, averiguar si lo hicieron 100.000 niños en África sufriendo y nos creemos Que conscientes. ¿sabéis qué? Yo creo que ahí pasa un fenómeno bien particular, ¿ah? Bien particular, que tiene que ver con, justamente con algo que tú acabas de mencionar, súper importante, Carla, tomar conciencia. Probablemente cuando nosotros le hablamos estadísticamente, la gente no toma conciencia. Probablemente si el día de mañana nosotros le mostramos el caso de un niño y usted ve cómo ese niño se corta, es maltratado, toma conciencia de lo que significa un individuo, quizás le cambie un poco la perspectiva. Pero además, lamentablemente, y aquí hay algo que es muy importante de lo que decía Cristian, lamentablemente la sociedad chilena en ese sentido es bastante fría.
Ahora, no tiene conciencia de su poder como consumidor. Lo vamos a discutir en otro momento. Antes de darte el pase, tú tienes algo muy importante que mostrarnos también, que tiene que ver con, particularmente geográficamente, ahora, ¿dónde están estos lugares, este nivel de producción? Solamente agregar que nosotros también en otras oportunidades, en otros capítulos, hemos hablado de esto. No es la primera vez. En la industria textil, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí, También es igual de horroroso, es terrible. Hay imágenes también que así lo corroboran. Hay otros documentales también. Hemos nombrado tiendas incluso. Hemos anunciado como de verdad no vayan porque estos niños se han damnificado, y no solamente eso, sino que mueren de forma literal. O sea, hay porcentajes, se han convertido en números, lamentablemente. Y un poco es lo que estamos hablando ahora, poniéndole un poco también de vitrina y etiqueta a esto que es el lado más oscuro y macabro de la fabricación del chocolate. Lo mencionaba Cristian, ¿dónde están ubicados estos? ¿Por qué no nos interesa tanto saberlo? ¿Y por qué tú manejas esta información ahora? Yo te puedo apostar que ni en Europa ni en Estados Unidos están dispuestos nadie a dejar de comer chocolate a pesar de lo que contemos hoy. Lo decía y lo adelantaba un poco Cristian, el mapa de cómo se mueve el chocolate desde Costa de Marfil. Revisamos y comentamos, mira. A ver. Esta Costa de Marfil en África, esta es la parte occidental del continente. Lamentablemente, hay un país de 23 millones de habitantes. Es el 42% de la producción mundial del cacao proviene de Costa de Marfil. Hablábamos que entre Ghana y ellos hacen el 60%, con lo cual Ghana produce el otro 18%. Y el chocolate, lamentablemente, lo quiero comparar así, al igual que la droga, tiene que ser transportado y movido a distintos lugares. Y cada vez que se mueve el chocolate, cambia su precio y cambia lo que vale. Y eso no es menor, es una situación bastante compleja. Es más, mira, te lo voy a decir desde acá. El cacao recorre un largo camino para llegar, obviamente, de Europa y a Estados Unidos. Desde las plantaciones de cacao de Costa de Marfil hasta su destino final, sube el precio a medida que va cambiando de lugar. O sea, a medida que lo van llevando a un lugar, lo van empaquetando, lo van produciendo, lo van almacenando, va aumentando cada vez lo que costó, cuando la mano de obra, lamentablemente, no le costó nada a los productores de cacao. Revisamos el siguiente testimonio y seguimos comentando, mira. It all starts at a cocoa plantation. The cocoa pods are harvested and the beans are dried in the sun. Then the cocoa beans are bought by intermediaries at €1 a kilo. They sell them to national exporters. The beans are then washed, packed and sold. Now the price is €2.50 a kilo. From the stock exchange, the cocoa is sold on to the chocolate companies. The companies turn them into cocoa powder or cocoa butter. The chocolate manufacturers make chocolate. A kilo of cocoa at €1 for the farmer becomes 40 chocolate bars. Se da cuenta que tiene muy parecido, es difícil rastrear toda la situación porque lo van moviendo constantemente. Lamentablemente, igual como se mueven las drogas. Te doy un dato especial. Esta multimillonaria industria crece a un 13% anual y los beneficios pueden llegar hasta los 100.000 millones de euros anualmente. Toma en cuenta que no se paga la mano de obra. Claro. Por lo cual, este es el negocio redondo para todos los productores de cacao que hay en África. Pero aquí hay un elemento, fíjate, Alfredo, que yo creo que es bien interesante, porque estaba pensando que es muy similar, y lo comentamos de hecho en pauta esto, así que es muy similar al fenómeno que ocurre con los diamantes de sangre. Es muy similar al fenómeno que ocurre con el café. En el sector, además. Desde ese punto de vista, claro, es en el sector, tienes toda la razón. Pero hay algo que sí llama la atención. El tema de los diamantes de sangre se pudo rastrear de alguna forma. Se pudo rastrear y se pudo establecer ciertas políticas relacionadas como para evitar esto. No se ha evitado del todo. Hay una estupenda película que la recomiendo que se llama Diamantes de Sangre, justamente. Salió además en algún minuto mencionada o vinculada a una famosa modelo, Naomi Campbell, en relación a los diamantes de sangre. O sea, uno tiene más noticias del tema. Pero en este caso no. No. Y eso sí llama la atención, porque los diamantes de sangre tú puedes comprar y tú puedes incluso decir, este es un diamante de sangre, y decir, no lo compro. Sí. En el caso del cacao, tú ves esto, como muy bien decía Cristian hace un rato, y este cacao ¿tiene que ver por su valor? Implica que mató a... No, fíjate, no. Tú puedes tener, en el caso del diamante, tú puedes tener un diamante finísimo que no sea de sangre.
Lo brutal es que... Tiene una huella. Exactamente. Tiene una huella, tú lo puedes rastrear. Exactamente. Yo estuve en Israel hace 2 años atrás y uno de los países que más se comercializan diamantes y efectivamente tienen una huella, un data, ¿cierto?, que te va dando cuenta del cacao o no. Y no tiene que ver con el costo. Entonces tú puedes saber, entonces tú puedes perfectamente decir, este diamante ¿de dónde viene? Y si no viene de donde tú sabes, tú dices, no lo compro. Claro, no lo compro. En cambio en el cacao no. Y justamente ahí está lo que decía Alfredo, lo que también mencionaba Cristian, que lamentablemente no sabemos de dónde proviene. Se conoce, lo terrible es que se conoce, pero finalmente siempre, por así decirlo, siempre es cacao de sangre. Hay algunos países donde se pone una wincha, así como la que ya los cigarrillos y un montón de cosas más, tratando de explicar que ese cacao o ese chocolate no fue producido en países en África donde hay explotación infantil, pero créeme que solamente muchas veces para cumplir y para tratar de limpiar una marca cuando la situación no es así. ¿Ya han visto el precio del cacao, cuánto ha subido? Vayan al supermercado mañana y fíjense en los chocolates cómo te aparecen, tanto porcentaje de cacao, porque hoy día los chocolates con cacao son muy caros. Además que la producción de cacao anual no está llegando hasta fin de año. Se producen tantas toneladas para que vayan desde enero a diciembre y creo que este año en agosto ya se había terminado. Con lo cual, además la situación del cacao se pone bastante compleja. SAF Cacao, que es el tercer mayor productor en Costa de Marfil, en África, que tuvo ganancia el año pasado de $135 millones, aseguró, sin ningún pelo en la lengua, de que el cacao que ellos compran y el cacao que ellos exportan a tanto Europa y a Estados Unidos no tiene mano de obra de niños y que ellos están libres de toda esta situación, que ellos no entienden de lo que se les quiere acusar y que la industria del cacao no es tan así. Revisamos el testimonio y comentamos, mira. Je peux rassurer le monde entier. C'est pas seulement l'Amérique ou l'Europe, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un pays où il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations, il n'y a pas des enfants qui travaillent dans les plantations. On a vérifié, on a mis des comités en place pour suivre et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un seul rapport qui nous dit qu'il y a des enfants esclaves. Et même dans les frontières. So you don't think that the children from Mali and Burkina Faso are being trafficked to the Ivory Coast to work in the cocoa plantation? Non. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Nous sommes premiers producteurs de cacao et si on n'achète plus le cacao, vous savez un peu quel désastre ça va créer au monde. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec ces mots-là. Je pense qu'on a les preuves, ils peuvent venir voir. Il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations. Qué brutal. Ali Lakis, el dueño de SAF Cacao, defendiéndose como puede, casi como gato contra la muralla, de las terribles acusaciones que hay respecto a la industria del cacao. Lo comentaba Cristian anteriormente. Todo esto se ha logrado visibilizar más gracias al documental El lado oscuro del chocolate del año 2010 de Miki Mistrati, y donde muestra a casi como un espía las distintas cosas y las distintas situaciones que ocurren en las plantaciones de cacao. Créeme que de todos los videos y todos los lugares que recorre este investigador, en ninguno habían adultos trabajando remunerados con ciertos beneficios, ni mucho menos. En todos puedes encontrar niños que van desde los 5 hasta los 14 años trabajando esclavizados en estos lugares. Pero además yo quiero ahí retomar algo que plantea Cristina hace un rato. Finalmente todos los países nos hacemos los ciegos frente a estas atrocidades, porque él dice una cosa que es brutalmente real, que la economía se sostiene de esta manera. Sí, sin duda. O sea, somos unos aliados perversos frente a esto. Por eso yo destacaba el tema. O sea, ¿cuántos ustedes han visto en televisión que se toque el chocolate y la explotación infantil? No. Y acá quiero hacer una mención de Twitter. Georgie me dice, Cristian, pasa lo mismo con la palta y la vainilla. Y digo la palta porque ustedes han sido los pocos que han hablado de la palta. Devuélvale el agua a Petorca. Que hay justamente del agua en la que Quintana. Todavía se cuestiona, ojo. También hablamos de los litros de agua que se pueden gastar en una polera. Hemos hablado de distintos escenarios que la verdad lo lamentamos, ¿no? Que no lo hacemos con ningún tipo de gozo. Es para que ojalá la gente tenga conciencia, en definitiva. Simplemente nosotros también nos impactamos cuando llevamos Yo desconocí ese tema, Camila, esta semana. Ubica África y todo, pero este negocio del chocolate con la explotación infantil lo desconocía. Es impresionante. Y además, perdona, el señor que estaba aquí hablando recién... Ali Lakis.
perdona el buen chileno, un carapalo, porque al final dice, vengan, demuéstrelo usted, porque su forma de demostrar es, yo les abro las puertas, claro, pero dígame qué día, qué hora, y yo saco a todos los niños, como los encierran, yo los guardo a todos, literalmente, les pongo llave y pongo a otros tipos que tengo yo aquí, los contrato por el día. Y después desaparecen los periodistas que hacen la nota. Exactamente, y eso queda registrado ahí quizás para 10 años más y con eso sobra. Miki Mistrati hablaba anteriormente, el realizador de este documental El lado oscuro del chocolate, lo pueden encontrar en YouTube, como nos contaba Cristian. Partió por ir a Mali. Ya les contaba anteriormente que es un país muy pobre que colinda en el norte con Costa de Marfil y donde la mayoría de la población tiene menos de 15 años. Por lo cual créeme que unos niños más o niños menos, no va a haber mucha gente que los vaya a reclamar, menos con un 36% de extrema pobreza. Ahí fue descubriendo que, como les contaba anteriormente al principio, que el terminal de buses es donde se ve la mayor tráfico de personas y esclavitud de niños. ¿Por qué? Porque es el lugar de donde logran sacarlos para que pasen la frontera. Claro. Y tú decís, claro, si suben un bus, posiblemente tenga que haber alguien que esté tomando nota y fiscalizando la situación, pero no es así. Es todo lo contrario. Hay un tipo que... Los hombres que están encargados de tomar a estos niños, raptarlos, comprarlos a su familia en algunos casos, o simplemente prometerle a los padres que van a trabajar y que les van a mandar dinero. Eso también es otra. Los toman, los llevan al bus, se lo entregan a este traficante, como se le conoce, que es el que se encarga que estos niños entren al país y que ese costo ya está dentro de lo que va a pagar cada granjero por cada niño esclavizado, al cual le puede sacar el provecho que quiera. El minuto que este hombre lo entrega, el niño está entregado a la suerte de ese dueño, de ese jefe, que puede decir, trabajáis 100 horas a la semana, o trabajáis 80 horas a la semana, o vais a trabajar menos, o vas a tener mejores condiciones de vida que otros. Y esa es la situación que se quiso demostrar en este documental, que en distintos momentos retrata la dura situación que se vive allá y lo difícil que es acceder a estos lugares, principalmente a las granjas, donde está todo muy bien resguardado para que este gran secreto de la industria del cacao no se sepa y ellos puedan seguir teniendo una mano de obra muy barata y cobrando y aumentando los precios del chocolate a nivel mundial todos los años. Impresionante. Revisamos la cuña de Yochau Traoré, que habla del terminal de buses. Es un tipo que tiene un hospital y un colegio para niños que están en extremos recursos, que busca ayudar y busca salvar a estos muchachos de que no terminen siendo explotados en los campos de cacao. Revisamos y comentamos, mira. Yushao takes us to Sikasso in southern Mali. Okay, so this is the bus station. We're told that trafficking takes place from the bus station. This is the junction for all traffic to the Ivory Coast. Yushao says the children are bused to the border town of Segua, and from there they are smuggled across the border. Es brutal, ¿eh? Es que ¿sabéis lo que a uno le impacta? Que un poco lo que decías tú, Cristian. Primero, lo lejos que uno está de estas realidades, y finalmente lo inconsciente que está, porque uno habla del mundo globalizado, nos importa todo lo que pasa, y resulta que están destruyendo la vida de niños de manera brutal, sin ninguna piedad, porque además nosotros estamos hablando de este tema, pero esos niños, niñas de 12... sufren todo tipo de abusos físicos, sexuales, o sea, de verdad es que, como muy bien decía Carla hace un rato, es quebrarles la infancia, quebrarles, o sea, tú les cagáis la vida. Tienen la oportunidad, como a ver si se da un tiempo también, de levantarse contra esa explotación. Claro. Lo que está pasando en Francia hoy día es un levantamiento también de la sociedad en contra de medidas que no le gustaron dar gobierno. Hoy día, acá en África, nada. Porque no hay ninguna conciencia. Exactamente, no hay ninguna conciencia. O sea, está tan brutalmente estructurada la conformación social política que no hay conciencia finalmente. O sea, los padres de estos niños probablemente no tienen muchas opciones tampoco. No, tampoco. Y estos niños menos. Por eso yo decía, y con esto cierro esta parte mía, que ¿cuánto nos importa África? ¿Cuántas giras han tenido los presidentes de Chile a países que no sean Sudáfrica, Egipto, lo clásico, la África subsahariana que está exactamente, la África negra de al medio, del Sahara? Hay un tema ahí de reflexión. Es que es fundamental. Si a usted le está conmoviendo el corazón estas imágenes,
reflexione y vea cómo puede apoyar también. Hace tanto tiempo que existe el chocolate, su producción, las redes sociales hoy en día ayudan a que esto finalmente llegue, este mismo programa de televisión de alguna manera llega, se hace eco en algún otro lado. Yo te quiero preguntar, Lama, ¿qué es lo que piensan las milicias locales? ¿Qué es lo que piensan los gobiernos? ¿De qué manera ellos han manifestado? Que me imagino le han preguntado y sus respuestas serán... Te lo voy a adelantar así de simple. Veíamos el video del terminal de buses donde explican que de ahí salen todos estos niños explotados. Sí. Cuando le fueron a preguntar a las autoridades de Costa Marfil, dijeron, pero ¿cómo si esos buses, esos niños vienen acá de vacaciones? Porque no me lo quieras creer, Camila Andrade. Ok, tenemos más información respecto del lado más oscuro y macabro de la industria del cacao al regreso a esta pausa comercial. Quédese con nosotros, estamos en vivo. Eso, 12:46, como ya sabrá, estamos en vivo en directo y en honor a eso entregarles, por cierto, una información de último momento y que por supuesto también tiene que ver con lo que tocamos acá en el programa. Se registró hace muy poquito un terremoto de 7.1 en la Antártida, solamente para que sepa, señalar la información, es un sismo que se ha producido cerca de las Islas Sandwich del Sur. Este sería un archipiélago británico conformado por 11 islas deshabitadas, es reclamado por Argentina y también un dato a esta situación que está pasando. Lo contamos, estamos en vivo en directo, es una noticia que ha estado circulando en los medios de comunicación, seguramente quizás mañana, si tenemos ahí un poquito más de tiempo, podríamos extenderlo para todos ustedes y esperemos, por cierto, que no traiga ninguna otra consecuencia. Solo decir que es lejano de donde están las bases chilenas y personal militar de la Fuerza Aérea de la Armada en la Antártida. No se habría sentido en las bases chilenas por la información por lo menos que entrega ADN a esta hora. Notable, Cristian, porque como es una noticia de último momento, en algún momento circuló otro tipo de información que en realidad llegó a tergiversar nada más y ahora ya está clarísimo el punto. Continuamos con esto de la industria del cacao y todo lo terrible. Estábamos viendo recién una declaración de una persona que es fundamental en este proceso de investigación también. Hablábamos anteriormente, antes del corte, de que los terminales de buses en Mali es donde se puede ver el mayor tráfico de niños. Lamentablemente desde ahí es donde los suben a un bus, los entregan al traficante y salen del país para partir con rumbo principalmente a Costa de Marfil. Idrissa Kante, que es el secretario general del Sindicato de Conductores de Buses, es un hombre que lleva desde el año 2013 en la lucha por evitar y salvar a los niños que quieren ser traficados. O sea, durante muchos años ha logrado rescatar un montón, de hecho lleva un conteo específico y se ha dedicado fuertemente los últimos 15 años a esto. Tenemos el testimonio, la declaración de él y seguimos comentando, mira. En 2006 là, les démissionnaires Kemé ani bisabane fla, les identifiés. Chemani bikonono ani wolon fla, musomani bisaba anduru. 2007 là, 140. Bikonono chemani bikonono ni konono, musomani binani ani kele. Fíjate que esos son los números de los niños que logra rescatar y salvar del terminal de buses. Imagínate cuántos son los que llegan a destino y terminan en las manos de los agricultores de la zona del cacao de Costa de Marfil. Él lo hace, este trabajo lo hace completamente solo. No hay nadie que lo esté ayudando, es una cruzada personal. Y la mayoría de los niños que rescata vienen de Burkina Faso, vienen de Mali y también de Níger, por lo cual lleva una estadística completa de todo este trabajo humanitario que hace y el cual no tiene ni el más mínimo de los apoyos. La mayoría de los muchachos, de los niños que pueden ir entre los 5 hasta los 14, 16 años, son vendidos a las zonas rurales, a cada una de estas pequeñas granjas donde se les pierde el rastro y donde los distintos dueños de estos lugares tienden a pagar un precio bastante bajo para poder contar con este trabajo de mano de obra, el cual no tiene ninguna remuneración, a pesar de que muchas veces los llevan engañados diciéndoles que van a juntar dinero, que van a poder ayudar a sus familias, cuando en realidad la cosa no es así. Revisamos acá un testimonio acerca de los niños raptados en la zona de África. Mira. How many children has left your village to go to the Ivory Coast? How old are the children when they leave? ¿Viste? Ahí te das cuenta que hay un
ahí nos damos cuenta de un tema bastante fuerte, que en muchos casos los niños son simplemente secuestrados y los padres, como no tienen acceso a estas granjas, a las cuales es muy difícil ingresar, pierden el rastro completamente de sus hijos y terminan no sabiendo, en algunos casos, nunca más de ellos, y en otros los vuelven a ver cuando ya son adultos. Me gustaría preguntarle a la Carla, desde el área no solamente humano, porque aquí yo creo que a todos se nos aprieta un poco el estómago cuando escuchamos esta información, pero del área de la psicología, pensando un poco en ese niño de 12, de 15, de 16 años, sabemos que ya viene de un entorno que es empobrecido, que posiblemente ese niño ya quizás ha trabajado en algo para poder ayudar a su familia, pero aquí igual es un cambio de vida rotundo, porque hay un desapego familiar, porque no tienes acceso en ningún momento a un juguete, por todas esas consecuencias. ¿Cómo cambia la vida psicológicamente? ¿Es como que ellos también cambian automáticamente el chip? ¿Hay un proceso? Lo que pasa es que les quitáis automáticamente la parte más linda de la vida, que es la infancia, que es la única instancia en que un ser humano puede vivir de la pura magia y no tener ningún tipo de responsabilidad, porque otros se hacen responsables de ti. Dependes completamente de otros que son tus cuidadores y es su deber cubrirte todas tus necesidades. Y eso ellos no lo viven. Y todos nosotros lo hemos vivido. A todos nos cuidaron cuando éramos niños, nos protegieron, nos dieron lo básico que nosotros queríamos, aunque las personas vivan en condiciones de pobreza, nos dieron lo básico, el cariño, el cuidado, el alimento, qué sé yo, sea mucho, sea poco, pero ellos no lo tienen absolutamente nada. Y Lama lo dijo un poco antes, es como que se transforman en robotitos, porque ellos no conocen el cariño, no conocen el cuidado y terminan siendo como autómatas el resto de su vida, a menos que hagan clics demasiado profundos, demasiado potentes, que también hay casos de personas que después se meten incluso en temas más espirituales y tratan de entenderse, de entender su vida, y se dan cuenta y se elevan de conciencia y logran ver lo que fue y superarlo. Pero no es la mayoría de los casos, sí, es lógico. O sea, si tú te trataron como un animal de carga, como un animal de trabajo toda la vida, es muy difícil que tú te eleves de conciencia y cuando grande te sientas un ser humano íntegro, un ser humano con derechos, que se merece lo mejor de la vida. Eso no lo sienten nunca ellos, a menos que sean seres humanos muy especiales que se lograron dar cuenta. Entonces, Camila, le rompes la parte maravillosa de la vida. Hay harto comentario sobre el tema. Se agradece bastante hablar hablar de los derechos humanos, ahora que se conmemoran 70 años de esta declaración. Nos piden también que se hablen de otros temas, de las etiquetas de ropa de Bangladesh, por ejemplo. De a poco, me imagino yo, hay todo un año todavía. Está todo el ánimo. Pero está la intención, Hay mucha gente que dice no quiero comer más chocolate. ¿Qué opción tienen? Hay chocolate orgánico, los cuales no vienen de la mano de la fabricación, o sea, de la manufactura desde Costa de Marfil o Ghana. Hablábamos anteriormente y les contaba que estos niños tienen un precio. Que son vendidos en este mercado negro y que cada cabecita tiene un valor. Y ese valor es, aunque no me lo crean, o sea, una vida de un niño, una vida humana, tiene un costo de 230 euros, lo que equivale a unos 170.000 pesos chilenos. No lo puedo creer. Eso vale un niño, eso vale un joven que tiene que trabajar esclavizado en las peores condiciones en las granjas de cacao que se encuentran en África. ¿Y sabéis lo peor? El por qué. Porque uno dice, ¿y por qué no tienen trabajando a gente adulta acá que necesita un trabajo, que puede perfectamente estar trabajando ahí? Es por la competencia que hay entre ellos, es por la competencia que tienen los productores de cacao. Y se dan cuenta que teniendo una mano de obra más baja, le ganan al lado y venden más barato. Y finalmente llegan a la conclusión de que la mano de obra más barata es tener un niño que no necesita que le paguen nada. Y es como si acá nosotros, no sé, nuestras industrias, nuestras empresas, dijéramos, ¿sabéis qué? Quiero ganar más que el del lado, quiero vender más. Entonces contrato a que el niño y no les pago nada y me robo al niño y lo secuestro. Acá se parecido, se trabaja con el mínimo de gente para abaratar costos, ¿no? Pero por lo menos se cumple con la parte legal. Claro, exactamente. Ahora, si tú lo piensas, nosotros, África está viviendo en el siglo XIX. Claro. Está viviendo en el siglo XIX. Un retraso. Y incluso un poquito más atrás, digamos. Pero es el siglo XIX, donde no existía la concepción de infancia, donde en definitiva, efectivamente, el mundo laboral era tenido por los niños, la mano de obra infantil era la más barata y obviamente había una dinámica de esclavitud. O sea, se está viviendo en pleno siglo XIX. Pero lo que sorprende, y ahí yo insisto, y me hace mucho eco lo que planteaba Cristian, es que el resto del mundo no tenga conciencia. Es como que el resto del mundo... No, porque sabéis que por algo... Es que sabéis que yo creo que es más brutal. Es como que nos interesara que África se muera.
O sea, por un lado, yo creo que Chile, efectivamente, Chile está muy lejano. Yo creo que ahí pasa un fenómeno psicológico, digamos, de lejanía, incluso de lejanía étnica. Recién nosotros estamos teniendo afrodescendientes en nuestro país, recién nosotros estamos acostumbrando y conociendo esta etnia, conociendo gustos, conociendo estéticas, formas, etcétera, etcétera. Recién. Sí. Pero si tú lo piensas, Europa y Estados Unidos han construido sus países en función de las colonizaciones, de la esclavitud, etcétera, etcétera. Tuvieron un presidente afrodescendiente de Estados Unidos, hay una conciencia total, pero África es un continente muy rico. Es un continente tremendamente rico, entonces a mí no me extrañaría que de alguna manera, de verdad, esto les interesara como quebrarlo, ¿cachai? Un poco lo que pasa también con República Dominicana, Cuba, donde llegaron muchos esclavos, para qué decir Brasil, tú lo mencionabas, Lama, o Colombia, el puerto de Cartagena de Indias, fue un lugar de esclavismo donde ellos también tienen una relación con africanos que nosotros recién, como decías tú, estamos conociendo gente de otro color y hemos visto los problemas que ha generado en una parte de la población. Impresionante acá en Chile, o sea, falta cultura, hay que conocer, y una de las cosas que yo voy a hacer mañana es estudiar qué ha hecho la UNICEF, la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, con África. Tarea ahí la voy a compartir a través de Twitter, Instagram y las redes sociales. Muchas gracias, Cristian. Hablábamos anteriormente les contaba estos traficantes que son los que reciben a los niños, los recepcionan y los tienen que hacer salir del país y cruzar la frontera. ¿Cómo lo hacen sin que los pillen? ¿Hay alguien que esté fiscalizando? Lo escuchamos la boca de uno de ellos mismos sacar en la siguiente declaración. Vea. Mime tráfico. Bueno, tráfico con frontier la este se cafa con carsal de tráfico. Parce do va que ale ben habla, do va la, ale ben habla. Bon, tabula calenta la quoi. Dans frontière era la ni ko iba foko karsate trafic ke galantike. Bon souvent ati dono srana onye obo jigi ka dama an fana bota ga to bla. O van ka jetan dama. Durísima situación, les comparto la siguiente información. El costo, 170.000 pesos, 230 euros, ¿qué incluye? Incluye el transporte y el uso indefinido del niño. O sea, no tenéis que pagar el transporte, el hecho que lo saquen del país, en ningún caso aparte. Nunca se les paga a los muchachos por su trabajo y pueden trabajar entre 80 y 100 horas semanales. Qué horror. Llegan directamente a la ciudad de Pogo, al norte de Costa de Marfil, que es controlada por la milicia local, que uno tendería a pensar que ellos se pondrían las pilas y tratarían de evitar estas cosas. Pues no, porque como es gran parte del ingreso bruto que tiene el país, créeme que nadie se quiere meter con la industria del cacao. Es más, lo comentaba Carla anteriormente, el año 2004 el periodista Guy André Kiefer, que es canadiense, se encontraba investigando los sobornos y todo el tráfico de personas que conlleva la industria del cacao. Increíblemente desapareció y nunca más se le vio. Esto incluye tanto, su investigación incluye tanto a las personas a cargo del Estado, del gobierno, y a militares encubridores de una situación que es bastante compleja y de la que se vive específicamente en Costa de Marfil. Y no es el único, ¿eh? Hay otros casos que también los han ocultado. Sí, es más fácil ocultarlo y mejor, a la prensa siempre es mejor callarla, aunque sea de la manera más extrema posible. Como dije anteriormente, las granjas de Costa de Marfil se encuentran repletas de niños trabajando. Lo hicieron estos investigadores que realizaron el documental El lado oscuro del chocolate. Y vamos a revisar una cuña acerca de lo que ocurre en estas plantaciones. Una declaración, un testimonio. Revisamos y comentamos. So they work there? Yes. The kids? Yes. We come across 4 little boys and a man. They all come from Burkina Faso. They don't seem to be on vacation. The plantation worker says the children are aged 10 to 12. None of the children goes to school. Terrible situación, son niños que trabajan ilegalmente, como pueden ver, lo mostró este documental. Y te doy un dato, casi un 50% entre el año 2009, o sea, aumentó en un 50% el trabajo de niños explotados o esclavizados en esta zona entre el año 2009 y el año 2014. Te contaba anteriormente que las autoridades de Costa de Marfil niegan absolutamente lo del tráfico de niños y lo que ocurre en las granjas de cacao.
incluso el encargado gubernamental de combatir el tráfico infantil dio a entender que estos niños llegan en bus, pero vienen de vacaciones. Pierden negocio. Exactamente. No me lo cree, revísalo en el siguiente testimonio, mira. What is it about? I mean, there's people here, Côte d'Ivoire, it's like, I mean, for those countries, when they're on vacation, they come, you know, there's what we say in French, colonie de vacances. They're coming in Côte d'Ivoire to have, I mean, Côte d'Ivoire is like, we are foreign. We want to go to France, we want to go to United States to spend, I mean, for vacation, okay? They're coming for vacation. No, es impresionante. Yo de verdad creo que esto ya es una burla. Vergüenza ajena. Sí, no, horroroso. Ahora, les comentaba anteriormente, hablábamos de la UNICEF y las distintas ONG. Sí. Claro, desde mediados de los 90 están tratando de que esta situación se conozca, de que no se esconda más el tráfico infantil y el tráfico de personas que conlleva la industria del cacao. Pero el año 2001 lograron que los fabricantes de chocolates firmaran un acuerdo. El nombre es el protocolo de Harkin Engel y revisamos el titular para entenderlo mejor. Mira. Acuerdo para acabar con el trabajo infantil en las plantaciones de cacao. Este protocolo tiene como fin detener el trabajo infantil en la industria del chocolate. Se han gastado 6 millones de euros al año en programas de ayuda en los últimos 9 años y aún así no logramos erradicar completamente esta situación. Las productoras atacadas, obviamente las grandes empresas chocolateras del mundo, siempre se defienden con el mejor con la mejor defensa, bueno, lo voy a repetir, que pueden tener. Que es decir, oye, yo compro el cacao, yo no lo estoy produciendo, no son mis granjas, por lo cual a mí no me vengan a decir nada. No tengo directa, no sé si realmente es como ustedes lo quieren apuntar o no. Se espera, eso sí, para el año 2020, que las plantaciones de cacao será erradicado el trabajo infantil en los próximos 2 años. Ojalá que esto sea así. Yo, en lo nivel personal, lo encuentro bastante difícil porque me parece que una industria que genera tantos y tantos millones de dólares y de euros al año no se va a dejar perder por su mano de obra. No sería lo mismo para todos los consumidores de chocolate que una barra de chocolate de costar 1.000 pesos pasar a costar 5.000 teniendo aún bajos porcentajes de cacao. ¿Sabéis qué? Yo creo que eso puede pasar efectivamente y tienes toda la razón, pero el problema es que las organizaciones internacionales pierden peso en los estados o en los distintos países cuando no comulgan con las conveniencias políticas internas. O sea, perdón, es cosa de que veamos lo que pasó hoy día en nuestro país con respecto a la ONU y el tema de los migrantes. Súmale que además, lamentablemente, Costa de Marfil, el país que produce el 42% del cacao que consumimos anualmente, es un país donde la milicia y el gobierno están directamente linkeados y trabajando con estas granjas donde los niños son lamentablemente explotados y donde el precio de una vida alcanza los 170.000 pesos. Una situación que esperamos que se acabe, ojalá los próximos 2 años, mis queridos compañeros. Lamentamos esta situación, pero este aplauso para ti, Lama, por toda la información. Excelente. Notable, de verdad que sí. La información está sobre la mesa, convérselo en su casa y genere conciencia de aquí en adelante, por favor, al momento de comprar un chocolate ya sabe todo lo que hay detrás. Me quedo contigo, Jaime, porque tienes todos los detalles acerca de lo que está pasando en Francia con estas protestas, llamados ya los chaquetas amarillas, que lo cierto es que sí han logrado su objetivo. Hicieron un alto, un parale a las alzas con el combustible, lograron un aumento en su sueldo, en su salario mínimo, y por otra parte los impuestos subieron también, pero a las grandes empresas. O sea, digamos aquí todo cheque azul. Sin embargo, estas movilizaciones fueron bien violentas. La gran pregunta que por supuesto también abro para todo el panel y en la conversación que tenemos contigo, Jaime, es... ¿esto se logra realmente como consecuencia de que una sociedad toma cartas sobre el asunto? ¿Se impone en la forma? Yo creo que aquí hay una cosa re importante que tiene que ver efectivamente con lo que tú acabas de mencionar, Cami, que es cómo la sociedad civil logra establecer ciertas dinámicas políticas y puede cambiar el giro de la economía o de las políticas económicas de un país. Y no tiene, fíjate que tiene harta relación con lo que vimos en la primera parte. Cómo en definitiva la sociedad toma conciencia y efectivamente hace valer sus derechos respecto a ciertas cosas. Este han sido los últimos días, de verdad, incluso con Emmanuel Macron en el G20 aquí en Argentina hace poco, han sido los peores momentos que ha vivido el presidente de Francia, fundamentalmente por las movilizaciones, como bien decía Camila, de las chaquetas amarillas. ¿Qué le debe su nombre a les gilets jaunes, que es finalmente el tipo de chaqueta, literalmente chaqueta amarilla, que ocupan los automovilistas en Francia? La que obligaron acá exactamente, la que obligaron acá a sumar a nuestro país. Deberían venir los autos nuevos, no comprarlas cada uno por separado. Exactamente.
chaleco reflectante. El chaleco reflectante. Claro. ¿Qué es lo que pasa? En Francia, Emmanuel Macron ha estado subiendo el precio de las bencinas, por si a usted le parece conocido el tema, claro, de manera constante. Y esto ha significado un precio del costo de la vida altísimo. Finalmente, los chaquetas amarillas han decidido tomar esta situación en sus manos y han desarrollado una serie de manifestaciones, como muy bien decías tú, Camila, que han generado que el presidente de Francia no solamente se haya reunido con ellos, sino que haya decidido terminar con estos impuestos, con este alza de las bencinas hasta ahora. Pero sumado a eso, se ha desarrollado, gracias a las chaquetas amarillas, una serie de peticiones establecidas en función justamente del costo de la vida, que tú las mencionabas muy bien. Por un lado, el tema de cuál es ¿cómo se llama? El sueldo mínimo en Francia, subirlo en 100 euros, pero aquí quiero darles un dato re importante. El sueldo mínimo en Francia se sitúa en 1.498 euros brutos, 1.154.094 pesos. Bueno, estamos hablando de otra realidad. Estamos hablando de otra realidad, pero aquí yo ¿sabes por qué quiero hacer énfasis? No porque usted compare Chile con Francia, porque efectivamente no somos Francia. Pero sí hay una cosa que es re importante. Una persona con el sueldo mínimo en Francia puede comprar una canasta básica. Una persona con el sueldo mínimo en Chile no puede comprar una canasta básica. No, por supuesto. Y eso sí es importante destacarlo. ¿Y por qué lo destaco? No por hacer proselitismo político, sino que para que ustedes entiendan cómo también la sociedad civil tiene que tomar a veces ciertas conductas o ciertas herramientas en sus manos y desarrollarse. En este caso, la situación ha sido bastante extrema, pero Emmanuel Macron efectivamente ha hecho caso a todo esto. Me gustaría preguntarle a Cristian, ¿qué te parece? Esta información que tenemos acá es impresionante, pero es mucho más impactante aún las imágenes de lo que está pasando en Francia. Estas protestas han sido súper violentas. Los que conocen París entenderán que el Arco del Triunfo, un lugar, es como ir a protestar a Alonso de Córdoba, acá, de los lugares del sector alto de Francia. Claro. Ustedes saben que acá en Chile también tenemos un impuesto, el impuesto específico a los combustibles. 19%, que se creó el año 85 con la intención de reconstruir las carreteras después del terremoto. Y lo tenemos hasta el día de hoy. Ay, hoy día, ¿cuál es la función de ese impuesto? Es mucho dinero, Carla, que llega a los gobiernos. Recuerda que alguien del gobierno dijo que sacamos este impuesto a los combustibles, no vamos a poder pagar otras cosas porque hay mucho hoyo económico y no podemos hacerlo, lo mismo con los libros. Eso me parece a mí politiquería barata. A mí, a nivel personal, de Francia, lo que me preocupa en el triunfo, que me parece bastante válido de la ciudadanía, es el tema de la violencia. Porque nos queda a todos claro en el fondo que siendo más violento y provocando mayores disturbios vas a conseguir mayores beneficios. Y yo no tengo claro que eso sea tan así. Ahora, ojo a Emmanuel Macron, el presidente más joven de Francia, después de Napoleón, el mandatario más joven. Los franceses son buenos para las revoluciones. ¿Por qué comenzó la Revolución Francesa? Por el impuesto al pan de Luis XVI. ¿Por qué comenzó la revolución que terminó con la independencia de Estados Unidos? Porque el rey Jorge de Inglaterra le puso impuesto al té. Y está el tema del Mayflower y el té de Boston, que votaron el té. Porque el tema de los impuestos es muy, muy duro y Francia tiene un objeto social que no ha sido muy identificado. El año 68, los estudiantes de las universidades, el año 60 se había creado la píldora anticonceptiva y había... La revolución de vino y rosas. Francés, exactos, los jóvenes al poder, terminan pidiendo a las universidades francesas dormitorios mixtos. El presidente de Gaulle, que venía gobernando desde el 40, dice que no, y eso termina con una revolución, la revolución de París del 68, que termina votando al gobierno de Gaulle, que él decía: yo los libré de los nazis. Solo para concluir esto, ojo con el señor Emmanuel Macron, que no tiene partido. No, él representa a un centro político y acá se está uniendo la derecha, comandada por Marine Le Pen y todo el Frente Nacional, la extrema izquierda, y De Gaulle está mirando, y Macron está mirando qué hacer en este sentido, y bueno, ya dejó la puerta abierta para subir el sueldo mínimo y anda a saber tú qué más les piden. Ahora, ¿te has dado cuenta de un detalle? Dale, por favor. Protestan los sábados. Sí. Protestan los sábados. Ya son 3, 4 sábados seguidos, no protestan en la semana trabajan.
Hay dos elementos que tú acabas de mencionar que son súper importantes, fíjate, Cristian, porque por un lado está el tema de dónde se protesta. Se protesta efectivamente las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en París. El Arco de Triunfo es uno de los lugares no solamente emblemáticos, sino que además uno de los lugares más pitucos. Está centrado en el distrito 16, están todas las tiendas. No es un lugar tradicional de protesta. Es que a eso voy, no es un lugar tradicional. Es como bien decía Cristian, es como que se hiciera una protesta masiva y tremenda en Alonso Córdoba, en Chile, en Santiago. Claro. O sea, a ese nivel, de eso estamos hablando, o la dehesa. Masiva y violenta. Y violenta, exactamente. Bueno, tenemos justamente un registro de estas protestas en el Arco del Triunfo. Miren. Eso es rabia, ¿eh? Pura rabia, frustración, impotencia, ¿o no? A ver, yo creo por romper como acá. Pero ¿sabéis qué? Es que yo creo que aquí hay algo re importante. Y quizá yo creo que aquí hay varias cosas que uno tiene que tomar en consideración. Primero, el tema de que eligen lugares estratégicos que generan un quiebre, no solamente en la ciudadanía, sino que son quiebres emblemáticos. Para el mundo. Para el mundo. Exactamente. Por otro lado, hay que destacar lo que decía Cristian. Son situaciones tremendamente delicadas. Cuando pasa el tema de la Revolución Francesa y el impuesto al pan que mencionaba Cristian, probablemente ustedes en su casa muchas veces han escuchado el dicho: a falta de pan, buenas son las tortas. Bueno, justamente la respuesta que dio la monarquía francesa cuando el pueblo francés pedía que le bajaran el costo del pan, la monarquía les dijo: a falta de pan, buenas son las tortas, porque ellos comían torta. O sea, de un nivel de agresión y de miopía respecto a lo que estaba pasando con el pueblo, era tremendo. Y eso es a ver, es tan gravitante, porque quizás ustedes muchas veces pueden decir, esto pasa en Francia. El año 68, la revolución estudiantil que mencionaba Cristian, repercute también en Chile. Y de hecho se genera la revolución universitaria que cambia la forma de estudiar en nuestro país. Se gesta en la Universidad Católica del Paraíso y después en la Universidad Católica. Yo no sé si ustedes saben el famoso El Mercurio Miente. El famoso, bueno, eso, el Mercurio Miente es justamente esa revolución. Emmanuel Macron tiene que tener muchísimo cuidado. Su gobierno está prácticamente en un punto de inflexión que si no se afirma ahora, cae. Yo invito a la gente en sus casas a revisar. Macron debe llevar 1 año y medio de gobierno. Más o menos. ¿Cuánto sacó él? Él sacó 20 millones de votos. ¿Quién salió segundo? No salió Le Pen, salió la abstención con 12 millones de votos y Le Pen salió con 10. Es decir, tú saliste presidente con 20 millones, pero tienes 22 millones de personas que no votaron por ti y que se aburrieron del tema de los impuestos. El señor ustedes saben que Gerard Depardieu, el ícono del cine francés, es ruso. Sí, pues. ¿Por qué es ruso? Porque Macron, cuando era ministro, no sé si de Economía o Hacienda de François Hollande, le puso impuestos a los súper ricos. Hay una idea acá en Chile que creo que está bien. El señor Depardieu dijo, yo me voy, esto no lo acepto. Entonces ya Macron tiene un tema con los impuestos que debe poner ojo. Bueno, tanto es así, y qué bueno lo que acabas de mencionar, Cristian, que tenemos justamente un discurso de Macron tratando de explicar o ver cómo se desarrolla esta situación. Veamos. Le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France. Et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice. Nous avons devant nous à conduire une réforme profonde de l'État, de l'indemnisation du chômage et des retraites. Elles sont indispensables. Nous voulons des règles plus justes, plus simples, plus claires et qui récompensent ceux qui travaillent. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France. Ahora, yo quiero decir algo, ¿eh? El gallo habla bien. Es bueno. El gallo habla bien. El gallo logra tocar. A ver, Emmanuel Macron es un tipo, como muy bien recordaba Cristian, el proyecto logra absolutamente, y no solamente proyecta, sino que el tipo tiene un discurso muy bien desarrollado y muy bien armado. Pero aquí hay algo que no podemos dejar pasar, que tiene que ver, y como muy bien lo mencionaba Cristian, el poder que tiene la ciudadanía en Francia y en muchas otras partes del mundo. Hay que recordar que en Estados Unidos los consumidores han quebrado industrias.
¿Por qué lo destaco? Porque muchas veces la sociedad chilena no tiene conciencia del poder que puede ejercer como sociedad. Y yo estoy de acuerdo contigo, el tema de la violencia no es avalar la violencia. Claro. Es, en definitiva, pelear por tus propios derechos. Claro, pero que la sociedad chilena no trabaja en equipo, trabaja cada uno por sí solo. Porque, a mí me conviene el confort, yo voy a comprar igual porque me gusta. Pero es que el quiebre, al final no somos todos juntos los que remamos contra el sistema. Es que yo creo que tú acabas de dar en el clavo, Alfredo, porque hay una cosa que es re importante. De alguna forma, y esto es quizás algo que nosotros no tenemos mucha conciencia porque justamente después de años de dictadura se estableció otra mirada respecto al mundo político. De alguna forma, la sociedad estadounidense, por ejemplo, tiene una conciencia política que los chilenos yo creo que no tenemos. La sociedad francesa, ¿para qué decir? O sea, cuando, por ejemplo, cuando Cristian habla de ese porcentaje de abstenciones, hay un porcentaje de abstención que efectivamente tiene conciencia que su postura de abstenerse es política, no es por lata, no es porque prefiero estar en la playa, es política. Y es más, se concientiza justamente lo que acaba de mencionar Cristian. Dicen, Emmanuel Macron gana con tanto porcentaje, pero resulta que la oposición más esto le gana. Hay una imagen. Acá en Chile, si tú te fijas, eso no ocurre. Fuertísima. Hoy día aquí Carabineros, desgraciadamente, está viviendo un proceso de regeneración, de destrucción. Tienen que tocar fondo para salir adelante, porque todos necesitamos de la policía. En Francia, la policía fue muy cuestionada esta semana. Se destituyó a uno de los jefes de la policía. Y hay una imagen que, pucha, yo no sé si se alcanza ahora a tener, donde está la protesta en Francia, están los chaquetas amarillas y los policías se sacan el casco. Y dicen, nosotros nos vamos a reprimir más. En ese momento Macron dice, y estando él en Argentina, en el G20, sí, claro, yo tengo que venir para acá porque ya si la policía dice aquí hay campo abierto, queda la escoba. ¿Sabéis que es muy verdad lo que dice Lama? A nosotros como que nos falta ese espíritu colectivo a la hora de manifestarnos. Incluso en Argentina, que está al lado, o sea, ni siquiera tenemos que pensar en Europa, en Norteamérica. Ellos igual exigen sus derechos, aunque tengan la grande políticamente. Quiero poner un ejemplo tan mínimo como las autopistas. Acá en la autopista hay taco, dentro o fuera, y la gente paga igual, y no importa. Y en Argentina hay taco en la autopista y todos reclaman y los dejan pasar gratis. Mira, este momento es emblemático, Carla, porque es el momento en que justamente la policía francesa hace un gesto social que es muy potente, que es nosotros no vamos a reprimir más esto. Vean la cantidad de mujeres. A ver, eso es lo otro, claro, también eso es re interesante. ¿Y por qué? Porque en definitiva, si tú te fijas, la policía está para resguardar el bien social. Y en ese sentido se entiende que aquí hay algo que está transgrediendo el bien social. Lo que pasa es que aquí hay que dejar fuera los uniformes, hay que dejar fuera incluso los chalecos amarillos. Esto finalmente es el daño a una sociedad entera, de donde sea, en la casa que viva, finalmente es una sociedad entera. Y acá es que a Macron se le va de las manos. O sea, tienes una sociedad descontrolada, tienes a tus policías que se están de alguna manera entregando a esto también. ¿Qué se hace? Acá hay una protesta lo que decía hacer ahora. De la clase media. No están protestando los ricos y no están protestando los inmigrantes, como había pasado otras veces en Francia. ¿Y a qué se dedican los chicos de clase media, de estudiantes? Son conductores de estas aplicaciones, ustedes saben de qué estoy hablando, de los taxis. Y ellos ocupan la bencina. Sí, pues. Si no es casualidad que se haya puesto un impuesto a la bencina y haya salido la clase media emergente, los pobres. Pero acá con el tema de la bencina, recordemos una cosa. A mí me llama la atención, subía, pero acá que se hace todo por terrestre, porque no tenemos trenes para llevar distintas cosas a distintos lugares del país, nunca hubo un reclamo. Y eso siempre me ha llamado la atención. Bueno, yo creo que es una situación bien compleja. La verdad es la que la que se vive en Francia. Es bien importante que nosotros tengamos conciencia porque de alguna manera sí nos refleja en varios aspectos a nosotros y es quizás desde cierto punto de vista hasta una enseñanza, fíjate. Sí, vaso medio lleno, violento y todo, pero hasta podría servir de ejemplo si lo miráramos desde el punto de vista. Lo último, Netflix, Macron, ascenso al poder, documental para entender cómo Macron llega a ser presidente de Francia con 40 años. Después de que termine el Así Somos. Nos vamos a una pausa comercial, vamos y volvemos, quédese aquí con nosotros, ya regresamos.
Bueno, ya es la 1:27. Aplausos porque hemos tenido tremendo capítulo. También agradecer la compañía y la sintonía de nuestro querido El Respetable. Y también, de verdad que te has pasado. Muchas gracias. Yo lo felicito a usted y al equipo por poner estos temas. Da gusto venir a conversar temas que en la televisión chilena no se hablan. Así que felicitaciones. Muchas gracias. De verdad que sí. Queridos compañeros, muy buenas noches. Y adivinen qué es lo que se viene a continuación. ¿Expediente S, acaso? No, Expediente L. Aquí va el adelanto. Exactamente. Tenemos hoy día de estreno exclusivo Cinta en Acción Sorpresa 2018 Downrange, una película norteamericana escrita por el japonés experto en cine Ryuhei Kitamura, que habla de 6 estudiantes universitarios que pintan un neumático y se enfrentan a un francotirador. Original versus remake. B. Invasión extraterrestre de 1983 con su versión del año 2009 del mismo nombre. Y finalmente colección privada del director Mel Gibson, que tiene drama, acción y todos los elementos necesarios. Apocalipto. La película que habla del Imperio Maya y cómo se vio afectada cuando llegan los invasores, o sea, nosotros. Maestro. Chocolate, exactamente. Ahora tenemos esto, Camila, ahora en Expediente L. Que tengan excelente noche y un muy buen inicio de semana. Nos reencontramos mañana por las pantallas de la red a la medianoche. Que estén muy bien. Chao.